Saludos queridos amigos, bienvenidos a Conexión Histórica. Soy el profesor John Alexander López Luces. En esta oportunidad estoy aquí para narrarles la historia de Venezuela y el mundo. Suscríbete a mi canal y haz clic en la campanita para recibir las notificaciones de todo el contenido creado para ti. Recuerda que para aprender de historia siempre es necesario separar el trigo de la maleza. En esta oportunidad les hablaré sobre las verdaderas razones de la invasión de Panamá y sus consecuencias. La invasión estadounidense a Panamá ocurrió en el contexto del fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Entre 1989 y 1990, Latinoamérica también transitaba una coyuntura que implicó un cambio de época. Los acuerdos de paz centroamericanos, por ejemplo, se dieron en una región convulsa desde el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. Por lo tanto, la invasión del 20 de diciembre se produce en ausencia de la amenaza comunista en el plano de las motivaciones. Se da más bien contra el narcotráfico, la protección de los ciudadanos estadounidenses, la defensa por la democracia y el respeto de los derechos humanos. A lo menos eso fue lo que dijo el presidente George Bush. Estados Unidos debía mostrar control sobre su área de influencia natural. El gobierno de Manuel Antonio Noriega es acusado de múltiples violaciones de derechos humanos y del ejercicio dictatorial del poder. Tras la muerte de Omar Torrijos en 1981, los estadounidenses ayudaron a Noriega a convertirse en el hombre fuerte de Panamá. Confiaban en que su paso por la Escuela de las Américas y sus nexos con la CIA implicarían una capacidad de control sobre él. Desde 1983, Noriega tenía el control sobre la figura del presidente de la República, mientras él sostenía el liderazgo militar. A mediados de los 70s, activistas panameños comenzaron a criticar las condiciones de la concesión del canal, por lo que en 1977 se firmó el Tratado Torrijos-Carter, que estipulaba el control gradual de la soberanía panameña. El hombre fuerte de Panamá estuvo detrás de esos acuerdos, estimuló el nacionalismo en el Istmo y en la medida en que se distanció de Estados Unidos incitó el sentimiento antiestadounidense en la población. Para colmo, cuando Ronald Reagan pidió que Panamá le acompañara militarmente contra Nicaragua, Noriega se negó. Desde el norte comenzaron entonces a preguntarse la necesidad de la alianza con el dictador. El Departamento de Estado procedió a divulgar mediante filtraciones a la prensa estadounidense algunas actividades que vinculaban a Noriega con el narcotráfico y el cartel de Medellín. También publicaron sus conexiones con Fidel Castro y las pruebas de su participación en el asesinato de un crítico de Noriega, Hugo Espadafora. Además, divulgaron los mecanismos empleados en el fraude electoral de 1984 que le permitieron imponer un presidente amigo. Así comenzó una oleada de protestas masivas y la división de la ciudadanía panameña en torno a Noriega. La oposición interesada en el derrocamiento de Noriega convocó a paros patronales para afectar la industria y se organizó en torno a la Cruzada Civilista Nacionalista, que luego pasó a llamarse Alianza Democrática de Oposición Civilista. Por su parte, en 1988, Estados Unidos presentó cargos por los delitos de narcotráfico y lavado de dólares contra Noriega, ofreciendo $1 millón por información que garantizara su captura. Reagan decidió aumentar notablemente la presión económica para forzar la salida del general. Dio inicio a un bloqueo de las exportaciones panameñas, al tiempo que se cerraron los créditos futuros a ese país. La crisis fue de tales dimensiones que el gobierno no tenía dinero ni para pagar los sueldos de los empleados públicos ante una economía que estaba dolarizada de facto. Adicionalmente, el presidente Eric Arturo del Valle, en una intervención televisada, le solicitó a Noriega su retiro voluntario del cargo mientras se investigaban las acusaciones en su contra en los Estados Unidos. Del Valle se metió en autogol y resultó derrocado. El malestar por la crisis se expresó en las elecciones del 7 de mayo de 1989. La nueva Alianza Democrática de Oposición Civilista triunfó con el candidato presidencial Guillermo Endara. El gobierno declaró, sin embargo, a Carlos Duque como ganador, candidato de Noriega. La oposición cantó fraude electoral. En particular, las fuerzas militares habían entrenado y armado a los denominados batallones de la dignidad, que eran grupos de civiles encargados de ejercer violencia e intimidar a la oposición. La comunidad internacional se manifestó a favor y en contra de Noriega. En Latinoamérica, la OEA, el Grupo de los Ocho y el CELA fueron espacios infructíferos de discusión para promover el diálogo y para que los panameños llegaran a una solución.
A lo interno, ninguno de los dos bandos cedió ante diferentes propuestas. El gobierno panameño procedió a anular las elecciones en un intento por devolverle la tranquilidad al país. Noriega manifestó que no convocaría elecciones en un contexto de presión estadounidense. En un acto claramente provocativo, se decidió el envío de 2.000 efectivos del ejército norteamericano a Panamá, que se sumaron a los 12.000 emplazados en el Comando Sur bajo el pretexto de proteger a los ciudadanos e intereses de los Estados Unidos en ese país. El 16 de diciembre de 1989, la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, una institución abolida en las reformas constitucionales de 1983, designó al general Manuel Antonio Noriega como jefe de gobierno con poderes extraordinarios, indefinidos y superiores al presidente de la República. La Asamblea declaró el estado de guerra por la injerencia de Estados Unidos en los asuntos panameños. 2 días antes del ataque, un soldado estadounidense fue abatido cuando traspasó un retén frente al cuartel central de las Fuerzas de Defensa, lo que fue considerado como el detonante del conflicto. La invasión inició el 19 de diciembre a las 11:50 de la noche. La operación militar se denominó Causa Justa, por considerarla una operación arriesgada, complicada e inevitable, pero una buena causa. El objetivo principal era capturar a Manuel Antonio Noriega y desmantelar las fuerzas de defensa. El primer ataque fue dirigido, por lo tanto, a la comandancia de la Fuerza de Defensa, rodeada de casas de madera en el barrio El Chorrillo. Noriega logró escapar y refugiarse en la Nunciatura Apostólica hasta que se entregó el 3 de enero de 1990 a las fuerzas militares estadounidenses, quienes lo trasladaron en un avión de la DEA para ser enjuiciado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Meses después, el hombre fuerte panameño fue condenado a 40 años de prisión. En la operación participaron 27.684 soldados estadounidenses, mientras las fuerzas de defensa panameñas contaban apenas con unos 16.000 efectivos militares. Estados Unidos usó más de 300 aeronaves y más de 400 bombas cayeron sobre la ciudad de Panamá esa madrugada. Actualmente, la Comisión 20 de diciembre de 1989, que investiga los efectos de la invasión, ha podido confirmar el fallecimiento de 250 ciudadanos. Extraoficialmente, se hablan de 500 a 5.000 civiles muertos durante la invasión. Cifras del Pentágono reconocen solo 516 panameños asesinados. Poco antes de la invasión, Guillermo Endara se había posicionado como nuevo presidente de Panamá ante un juez de la República, en un acto realizado en una base militar norteamericana. Se buscaba evitar un vacío de poder luego de la caída de Noriega. La intromisión de Estados Unidos en el acto de posesión fue objeto de discusión internacional y aplazó el reconocimiento de los gobiernos latinoamericanos a Guillermo Endara. La invasión estadounidense de Panamá provocó la indignación internacional al considerar que hubo un exceso de fuerza frente a la inferior capacidad militar panameña. Fue la mayor acción militar perpetrada por Estados Unidos de América después de la Guerra de Vietnam y el primer conflicto bélico de la posguerra fría. Se trataba de superar el síndrome de Vietnam. Después de 31 años, el hecho sigue siendo una herida abierta en la historia panameña. Amigos y amigas, les narró el profesor John Alexander López Luces. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal y seguir las cuentas en redes sociales de Su Conexión Histórica. Recuerden que para aprender de historia siempre es necesario separar el trigo de la maíz.